disculpa si se escucha la música de fondo, pero mi vecino de verdad que abre la ventana, lo tengo a un lado y de verdad que se escucha muchísimo la música, así que se va a escuchar música de fondo. Me hubiera gustado que fuera cristiana mínimo o algo como instrumental o bonito, pero no es el caso. Nos toca escuchar a mi vecino con su música y de repente se pone a cantar, pero bueno. El tema del día de hoy que te quiero compartir es sobre la historia de Pablo y Silas, que habla sobre las cadenas rotas. Más que nada, la idea de compartirte esta historia es porque tanto sé que yo lo estoy viviendo como sé que tú lo puedas estar viviendo o muchas otras personas, alguien que conozcas, y lastimosamente es algo muy común, pero sabemos que este mundo trae mucho dolor, sabes que este mundo trae tristezas, ¿sabes? O sabemos que en la Biblia habla sobre romper cadenas. El hecho de que a tu familia le haya pasado, a tu mamá, a tu papá, no quiere decir que a ti te tenga que pasar. La diferencia en esta ocasión es que, como sabemos, has recibido a Cristo, hemos recibido a Cristo y por ende Dios nos dice que si recibimos a Jesús en nuestro corazón, se van a romper cadenas de pecado. También eso. El pecado es algo que si tu familia, tus papás cometieron en algún momento, también eres como vulnerable a vivir lo mismo porque es un ejemplo, es el ejemplo que tú estás viendo, ¿sabes? Entonces, yo sé que a veces es complicado, yo sé que este tema en particular de romper cadenas no siempre es algo tan fácil porque podemos orar, alabar a Dios, acercarnos a Dios, pero muchas veces seguimos cayendo en lo mismo o muchas veces esa cadenita sigue y sigue. Y yo sé que si eres, ya seas hombre o mujer, y en algún momento tú dices yo quiero tener hijos, estoy casi segura de que no te gustaría que tus hijos vivieran lo mismo que tú. Por lo tanto, quiero compartirte este tema porque creo que es momento de empezar a romper esas cadenas. Llega un momento en el que evidentemente sabemos que necesitamos romper esas cadenas para poder continuar con nuestra vida y para poder continuar sirviéndole a Dios sin miedo. Porque hay algo muy interesante en esta historia que es lo que vamos a poner atención. Sentimos que es muy difícil y nos rendimos y dejamos de orar. Sin embargo, nos dejan un gran ejemplo Pablo y Silas en esta historia, que no sé si ya te lo mencioné, pero está en Hechos 16 del 25 al 35. Yo solamente te voy a leer el versículo 25 y 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hay cosas que se resuelven con oraciones y no con acciones. ¿Cuántas veces has querido llevar una vida diferente y no siempre funciona como quisieras? Vamos a ser honestos y vamos a ser conscientes de que sí, estamos presos lastimosamente por pecado pasado, por situaciones del pasado o por descendencias. Pero lo que Pablo y Silas hicieron es que aún estando en la cárcel, aún estando en ese problema, para ellos nunca fue suficiente para dejar de adorar a Dios. Adorar a Dios en medio de todos los problemas, en medio de la tormenta, en medio de toda incertidumbre, es una de las cosas que siempre debemos de tener presentes. No importa por lo que estés pasando, nunca dejes de adorar a Dios. Ellos siguieron predicando la palabra. Por esas razones por lo que fueron encarcelados, lugar en el que no habían cometido ningún crimen, simplemente y estaban en la cárcel. Por lo tanto, ellos en lugar de entristecerse o de decir es que esto nos pasa por servirle a Dios, es que esto nos pasa por buscar de Dios, no se quejaron, adoraron a Dios. Y es algo que tenemos que aprender a hacer porque la prisión, la cárcel tal vez no es tan literal como ellos lo vivieron, pero sabemos que una enfermedad, el pecado, y seguir cayendo en las tentaciones también es una cárcel, también es algo que nos aprisiona de tal manera que
no nos deja avanzar y no nos deja poder seguir compartiendo la palabra, no nos deja poder seguir haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Sin embargo, Pablo y Silas adoraron a Dios en la cárcel. Justamente a eso es a lo que yo quiero invitarte y lo que yo quiero compartirte. No sé por lo que estés pasando. Yo sé que a veces es difícil romper cadenas y puede pasar tiempo y muchas veces años. Cómo quisiéramos que de la noche a la mañana todo se acabara, esas cadenas se rompieran y no siguiéramos dejando eso a nuestra siguiente generación, pero a veces de verdad son necesarias esas prisiones para aprender a adorar a Dios en medio de lo que sea. Y justamente por eso quiero compartirte 5 versículos en donde Dios nos habla acerca de romper cadenas, porque como te lo dije, hay veces en las que queremos hacer con acciones lo que solamente se resuelve con oraciones. Queremos ir y buscar soluciones y dejar y distraernos y dejar a un lado todo ese pecado, pero a veces es solamente rendirte a Dios. Más bien, todo es solamente rendírselo a Dios y dejar que Dios actúe, dejar que sea Dios el que tome las decisiones en tu vida. Empezar con Hechos 12:7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Nahum 1:13. Voy a quebrar el yugo que te oprime, voy a romper tus ataduras. Creo que ya simplemente con este versículo nos queda claro de que Dios nos promete que Él puede romper esas cadenas, que Él puede romper eso que tanto nos está aprisionando, pero necesitamos buscarlo y pedirle que nos lo quite. Segunda de Timoteo 2:26. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. También eso. A veces las cadenas a las que estamos atados muchas veces es porque nosotros mismos lo permitimos. Yo sé que sabemos y sabes que hay algo que te está oprimiendo y que te está haciendo caer y pecar, y eso te aleja de Dios. Sin embargo, Dios también te dice que te alejes de lo que el diablo te está queriendo decir, porque solamente te está aprisionando y te está volviendo su esclavo. Y la mejor manera en la que podemos no permitir eso es tener una comunión con Dios para poder romper esas cadenas de pecado y de esclavitud. Salmos 116:16. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que para terminar este video, de verdad espero que estos versículos te ayuden a recordar que Dios sí puede romper tus cadenas, pero no permitas seguir siendo esclavo del enemigo, del pecado, y también entiende que es un proceso, que a veces quisiéramos que todo fuera muy rápido, pero Dios obra de cierta manera despacio para producir en ti paciencia, para producir en ti esa paz, esa quietud, pero recuerda que lo que Dios te da es eterno, así que mejor sana de a poquito en poquito esa herida para que en un futuro no se vuelva a abrir, porque recuerda que lo que viene de Dios es eterno.